bienvenidos sean a este nuevo café esotérico. Para ser exactos, esta es la emisión número 7. El 7, por cierto, un número cabalístico importante dentro del simbolismo místico, esotérico, ya que el número 7 representa lo completo, lo perfecto. Es el número que se utiliza o que se emplea precisamente para generar, digamos que, energías positivas o todo aquello que sea propicio para nuestros proyectos. Y bueno, yo espero que este programa número 7 pues tenga también esta misma virtud de poder generar satisfacción, tanto para mí que lo estoy haciendo como para ustedes que lo están escuchando. Así que gracias a todos ustedes que están al tanto de este Café Esotérico Radio a través de YouTube. Cosas curiosas de la vida, ¿no? Como es que ahora la tecnología nos permite estar en contacto y pues YouTube se ha convertido en una herramienta indispensable donde podemos llegar a una gran cantidad de lugares. Bueno, para ser exactos, pues el mundo, por lo menos donde se tiene acceso libre a internet, ahí podemos estar. Así que sean todas bienvenidas. Y bueno, como se pasaron el fin de semana, yo espero que bastante bien. Aquí en México, en nuestro amado país, si es que nos están escuchando de otras latitudes, pues hoy 20 de noviembre estamos conmemorando un día más sobre el inicio, de la Revolución Mexicana, un acontecimiento que marcó, que sigue teniendo un impacto importante en nuestra historia, en el desarrollo del país. Y pues hoy precisamente vamos a tocar el tema de la Revolución Mexicana, y el tema de hoy va a ser: ¿la Revolución Mexicana estuvo influida por fuerzas del más allá? Ah, ¿verdad? Está interesante el asunto, ¿no? Pues ya les estaré contando algunos detalles importantes, además de que haré un análisis breve, pero ahí comentaré, ciertos elementos que estaban presentes en los cielos, cómo estaban los astros posicionados al momento de iniciar la Revolución Mexicana, este proceso de rebelión que inició un día como hoy, pero del año 1910. Así que espero que se queden conmigo y que a través de la caja de comentarios que está aquí abajito, aquí en donde está la ventanita de video, abajo hay una caja de comentarios donde espero me puedan hacer llegar sus dudas, sus inquietudes, donde podamos intercambiar información. Me dará mucho gusto leerlos para poder así nutrir este programa. También les recuerdo que está la fanpage en Facebook. Me pueden buscar como Yair Guerrero, así como está escrito aquí en el canal, Y-A-I-R, Yair Guerrero. Ahí no se olviden de darle like a la página. Eso también va a dar mucho gusto, así como que se suscriban al canal de YouTube. Y también a través de esta fanpage podrán contactarme para poder concertar una cita para una lectura de tarot, una consulta con astrología, lo que ustedes gusten. Si están aquí en Jalapa, Veracruz, que es donde estoy ubicado, desde donde se hace este programa, pues puede ser una consulta presencial, o bien si están en otras latitudes del mundo, pues podemos hacerlo vía online, ya sea a través de el Facebook Messenger, vía WhatsApp o incluso llamada directa. Así que no hay límites. Esa es la gran ventaja que nos otorga la era de la internet. Las comunicaciones ahora están al alcance de la mano. Todos podemos estar en contacto gracias a estas maravillas tecnológicas. Y bueno, pues entremos en materia, ¿les parece bien? Porque luego se me va el tiempo en estar echando chisme y no alcanzo a desarrollar todos los temas. Así que bueno, la Revolución Mexicana, todo un evento, todo un acontecimiento, hace ya, ¿qué? 106 años, 107 años, más o menos, sí, desde que se desarrolló estos eventos, estos acontecimientos. Un 20 de noviembre de 1910, este levantamiento armado quedó pues pactado, quedó agendado, por así decirlo,
a través de un plan, un tratado que se conoció como el Plan de San Luis, mismo que impulsó el señor Francisco I. Madero. Porque así se escribe, no sé si lo han visto mucho bueno, yo me acuerdo mucho cuando era niño que íbamos, cuando antes de la Wikipedia, ¿verdad? Que íbamos a conseguir las monografías o las estampitas de los personajes que han marcado historia en nuestro país. Pues era siempre la Francisco, así, luego la letra I, Madero. Por cierto, a propósito de esto, la letra I durante mucho tiempo se creyó que era por el nombre Indalecio, que era Francisco Indalecio Madero, pero resulta que gracias al descubrimiento de un acta bautismal se logró por fin descubrir que la I de Francisco es Francisco Ignacio Madero. Entonces ahí quedó revelado ya el misterio de la I de Francisco I. Madero. Entonces, este señor Francisco Ignacio Madero, pues un hombre de familia acaudalada, un hombre que sin duda no pasaba ninguna penuria. Por cierto, para aquellos que gustan del vino, para aquellos que gustan de los placeres de esta bebida, aquí en México, el abuelo de Francisco Ignacio Madero, allá en Parras, Coahuila, fue uno de los primeros, de las primeras haciendas que empezó la generación de vino en nuestro país. Obviamente no era vino tan fino como el que conocemos que viene de Europa, pero bueno, ellos sentaron las bases precisamente de los primeros, de la primera producción de vinos, el abuelo de Francisco y Madero, y allá en Parras, Coahuila. Después estas tierras pasarían de mano en mano, se estarían vendiendo hasta que por fin llegaron a manos de unas personas que, honrando precisamente a estas tierras y honrando el origen de estas haciendas, pues decidieron dejarle el nombre de Casa Madero a este lugar. Y bueno, pues es ahora el lugar que da origen a los vinos multipremiados de Casa Madero, precisamente. Entonces, dato curioso, por si querían saberlo. Entonces, pues ahí se nota, ¿no? Francisco era un hombre, un joven, pues que no tenía realmente ninguna preocupación. No tenía prácticamente nada que le hiciera sombra. Sin embargo, hubo un momento en su vida en el cual pues él empezó pues a tener como que mayor conciencia de lo que estaba ocurriendo en el país, y pues se volvió un activista de la no reelección. Recordarán que nosotros estábamos, bueno, nuestro país estaba en ese momento bajo lo que para muchos era considerada una dictadura, que era la dictadura de Porfirio Díaz. Ya llevaba varias décadas en el poder, no dejaba que nadie más tuviera el acceso a la dirigencia del país. Entonces, pues para muchos esto era una dictadura. Se le acusaba de ser una persona que estaba centralizándolo todo, o sea, todo lo estaba llevando nada más hacia la capital, del país, dejando en rezago a muchos estados de la República. Entonces también esto ya estaba generando un clima de desestabilización importante. Entonces en un principio, pues Francisco Ignacio Madero pues empezó como a darse cuenta de esta situación. Pero ¿creerán ustedes que toda esta conciencia, que toda esta iluminación que tuvo él fue gracias al espiritismo? Van a ver, les cuento. Resulta que allá a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, empezó el movimiento espiritista en Europa, luego llegó a Estados Unidos, y por lo menos de este lado del continente, su figura más representativa del espiritismo fue el señor Allan Kardec. Allan Kardec fue, digamos que
el vocero oficial del movimiento espiritista. ¿De qué trata el espiritismo? Bueno, a lo mejor para muchos no les es ajeno, pero para quien no sepa, pues el espiritismo es aquella práctica que nos permitiría entrar en contacto con fuerzas espirituales, o en este caso con las almas de los difuntos, de aquellas personas que ya han fallecido y que podemos nosotros, en teoría, contactarlos a través de pues un medium, que es en este caso el canal, el contacto con quienes podríamos nosotros supuestamente canalizar al difunto. Entonces, esta práctica cautivó principalmente a las clases altas que tenían mucho tiempo de sobra para poder dedicarse a este tipo de prácticas. Entonces era común que en los círculos de la alta sociedad llegara algún medium, alguna medium, y pues invocar a estos espíritus, aunque también se descubrieron muchos fraudes, se descubrieron muchos engaños, precisamente para poder sacar dinero a esta gente acaudalada. Pero de verdad había un sector importante de personas que estaban interesados en el estudio serio y real del espiritismo, y entre ellos pues podemos encontrar a Francisco Ignacio Madero, quien se volvió un estudiante muy diligente del espiritismo. Entonces, el primer acercamiento de Francisco y Madero al espiritismo fue, ahorita les digo bien el año, aquí lo tengo en mis anotaciones. El primer acercamiento se dio en el año 1891. Es ahí cuando tiene contacto, es en este año cuando tiene contacto con la doctrina espiritista de Allan Kardec. Prácticamente se vuelve, como les dije hace un momento, pues un estudiante muy diligente, muy esforzado, muy esmerado. Incluso se fue a Europa a seguir estudiando el tema del espiritismo. Y una vez que ya regresó de Europa, específicamente él estuvo en París, ahí le fue revelado dentro de los círculos espiritistas parisinos que él tenía la capacidad de ser un medium escribiente. ¿Qué significa esto? Bueno, que hay diversos tipos de mediums. Hay un medium que es el que se dice vulgarmente que monta muerto, que es aquel en el cual la entidad se apodera del cuerpo y empieza a hablar a través de la persona, a través del cuerpo de la persona. Y existe otra modalidad de medium, que es el que puede hacerlo a través de la escritura, es decir, el espíritu pareciera que le dicta, ¿no? O pareciera que a través de la mano del medium puede ponerse a escribir, y es ahí donde llega el mensaje a través de la escritura. Y bueno, pues según esto, pues Madero era uno de estos mediums escribientes. Entonces, una vez que él descubre esta facultad, él empieza a escribir sus diarios espiritistas, además de que funda la Sociedad de Estudios Psíquicos de San Pedro, y esto fue pues ya a principios del siglo XX. Incluso él llega a vivir a San Pedro, en San Pedro de las Colonias, Coahuila. Ahí él llega precisamente para seguir estudiando y para formar su primer grupo espiritista. Entonces él se convierte pues en un fuerte impulsor del movimiento espiritista en México, y es así como empieza su labor de contactado, y a su vez de empezar a crear una serie de escritos donde él transcribía lo que los espíritus le contaban. Entonces tenemos conocimiento de que Madero era el más desarrollado del grupo, era quien tenía como que mejor contacto supuestamente con estos espíritus, y se considera que en este caso se pueden considerar dos etapas importantes en la formación de Madero como espiritista. Primero, la de entre 1901 y 1904, que es donde él está en un proceso formativo, y estos escritos que él hace entre estos años
pues básicamente atestiguan que había un grupo, porque la entidad hablaba en plural, entonces esta entidad se dirigía a varias personas, y estas comunicaciones eran firmadas por antiguos miembros de la familia Madero. En este caso hay dos importantes, uno es Raúl, que fue el pequeño hermano que murió trágicamente años atrás, y José Ramiro, que muchas veces firmaba como José, que es la otra entidad o el otro espíritu que supuestamente entraba en contacto con Madero y quienes dejaban sus escritos a través de él. Raúl es quien se comunicó los primeros años, es con quien tuvo una comunicación más activa. Era quien daba como que una especie de doctrina acerca de lo que es el espiritismo. Era quien daba, digamos que la parte moral del mensaje que él traía era demasiado moral, era como que muy en la onda de los dictados ¿cómo se llama? De la doctrina espiritista que ellos tenían que seguir. Y la siguiente etapa empieza a partir del 1907, donde ya Madero ya no tiene contacto con el grupo, o por lo menos estos escritos ya no están relacionados con un grupo, sino donde él exclusivamente empieza a escribir sus canalizaciones, que es donde se empieza a manifestar la entidad de nombre José. Ahí José empieza a tener precisamente como que mayor protagonismo y es quien dicta estos escritos. Aquí se entiende que ya para 1907 Madero ya era un espiritista consumado, era un espiritista bastante aventajado, y entonces pues ya no necesitaba de la presencia de nadie más y él podía hacer sus propios contactos. Ya en este momento el mensaje de los escritos que deja él, de sus contactos, le anuncian a Madero que él ahora tiene una especie de misión, pero ahora una misión que va más allá de lo personal, sino que ahora va dirigida hacia la nación, hacia el país. Aquí José le anuncia a Madero una gran cruzada democrática que emprendería en poco tiempo y que le exigió un dominio aún mayor de sus pasiones. Por esto mismo Madero se retiraba a meditar, a pensar, a reflexionar en una de sus tantas propiedades, porque pues les recordamos que era una familia acaudalada. Entonces él se retiraba a cualquiera de sus propiedades, precisamente en estos momentos de silencio, de reflexión. Madero se entendía por unos escritos que él dejó, que era un joven pues bastante fiestero, bastante parrandero, y él él escribe en uno de sus tantos escritos espiritistas que gracias al espiritismo él había dejado ya muchos vicios y ahora era un hombre de bien, ahora era un hombre dedicado, un hombre sano, era un hombre enfocado a la familia, y todo gracias al contacto que él había tenido con los espíritus. También habla de un fuerte catolicismo, ya que en algunas ocasiones también, por lo menos a través de los mensajes espirituales que le llegaban, se menciona mucho como que Madero tenía que seguir un apostolado muy fiel a los pasos de Jesús de Nazaret, ¿no? Algo así, ¿no? Entonces, yo sé que es cuestionable, ¿no? Acerca el asunto de esto, incluso en el breve periodo que Madero fue presidente, que fue de 1911 a 1913, pues la prensa más crítica pues se iba sobre él precisamente por el tema espiritista, ¿no? Lo acusaban de estar loco, lo acusaban de estar vaya, de no tener contacto con la realidad, precisamente por sus escritos espiritistas. Por cierto, Madero no tuvo empacho en decir que era un afín al espiritismo. Aún así, sus escritos espiritistas los firmaba con dos seudónimos. Uno era Bhima y el otro Arjuna. Porque también Madero era a pesar de ser un hombre muy católico, era un hombre que tenía una gran afición por la cultura india, en todo caso por el hinduismo. Entonces él tenía como libro de cabecera el Bhagavad Gita, que es así como uno de los libros sagrados más importantes del hinduismo, y es donde se menciona a estos personajes, Bhima y Arjuna, y es como él firma
algunos de sus escritos, y y eso también es una situación muy interesante, ¿no? El interés que él tenía por la cultura hindú, aunque tampoco, hasta donde yo encontré, no había mucha referencia de algún viaje a la India o de algún contacto con esta cultura, sin embargo, o algún contacto más directo. Hasta el momento no he encontrado algo así. Sin embargo, él era un gran aficionado y un hombre que tenía como libro de cabecera el Bhagavad Gita. Ahora, otra cosa curiosa es que se dice que el plan de San Luis, que es donde, decía yo, se agenda prácticamente el inicio de la Revolución Mexicana, pues fue inspirada por los espíritus, es decir, los espíritus, estos contactos que tenía Madero, fueron ellos quienes le dicen a Madero cómo empezar a generar esta rebelión, y el plan de San Luis, según esto, pues estaba motivado por uno de estos mensajes. Lo que llama mucho la atención del plan de San Luis es que tal cual se hace una agenda, ¿no?, de cuándo empezaría el movimiento de rebelión, que en este caso se dice que sería a partir del 20 de noviembre de 1910, y lo más curioso es que también se da la hora, que es a las 6 de la tarde. Para ese momento, Madero, para esas fechas, Madero estaba en Estados Unidos, estaba, si mal no recuerdo, en Houston. Entonces él tendría que venir a Estados Unidos hacia acá para dar inicio a este movimiento de rebelión. Prácticamente esto tendría que estar en la frontera entre México y Estados Unidos para poder así iniciar, ¿no?, el proceso. Aunque tristemente este 20 de noviembre, que fue un domingo de 1910 a las 10 de la tarde, pues aparentemente no tuvo el impacto deseado, porque lo esperaron nada más si acaso 60 hombres, imagínense, ¿no? O sea, 60 personas estaban esperándolo para dar inicio a un levantamiento armado. Entonces Madero se descorazona mucho porque cree que su mensaje no tiene el impacto deseado. Lo que Madero no tenía en cuenta, obviamente los tiempos eran distintos, no se comunicaban por Facebook, ¿no? Pero sí, lo que no tomó en cuenta es que el plan de San Luis, el mensaje del plan de San Luis, que era la rebelión, que era ya no dejar que Porfirio Díaz llegara al poder, sino que además se iniciara realmente un proceso democrático en nuestro país, que hubiera unas elecciones libres y que no hubiera reelección. Este mensaje tuvo un impacto tremendo en otros lados de la República que él ni siquiera conocía, ¿no? Que él no tenía entendido que estaba sucediendo. Entonces, para ese 20 de noviembre ya habían empezado muchas revueltas en muchos lados del país, sobre todo en el norte del país es donde habían empezado ya los grandes caudillos, los que después se convirtieron en los grandes caudillos de la Revolución Mexicana, ya habían empezado precisamente a este proceso de rebelión. Pero pues de esto Madero se enteraría después. Para él, mientras, exactamente el día de inicio de la rebelión, pues para él esto fue un fracaso, porque no se reunió la gente, no llegaron las personas que él tenía estimado que tuvieran que llegar. O sea, él decía que iban a llegar por lo menos 2000 hombres armados, y pues de 2000 a 60 pues hay una gran diferencia. Sin embargo, ya habían empezado las revueltas en otros lados del país. Incluso creo que Doroteo Arango, después conocido como Francisco Villa, si mal no recuerdo el dato, incluso él se adelantó y él empezó el proceso de rebelión desde el día 18 de noviembre. Entonces, el mensaje de Madero sí tuvo el impacto deseado, solamente que él se enteró hasta días después, ¿no? Entonces, imagínense, ¿no? Tan solo los días de viaje que le tomó a Madero, de donde estaba, que era Houston, para poder llegar a la frontera, esos días donde él prácticamente no tuvo mucha comunicación, luego llegar aquí, toparse con 60 hombres, se descorazona, piensa que el movimiento no tiene el impacto deseado, y bueno, pues prácticamente él casi se rinde. Pero no, las cosas es que sí había empezado la revolución, ya había empezado el proceso de defender la democracia y de impedir que Porfirio Díaz se reeligiera, aunque ya después se aclararía que realmente ya Porfirio Díaz, que ya estaba muy viejito, pues ya había decidido, propiamente por la edad, ya dejar la presidencia. Sin embargo, sí se hablaba de que estaba ya impulsando la figura de otra persona prácticamente para imponerlo. Entonces ahí estaba como el riesgo, ¿no?, de todo esto, que las elecciones resultaran amañadas y se impusiera al elegido de Porfirio Díaz. Pero bueno, son las elecciones y como ya sabemos, Francisco Ignacio Madero es quien gana las
las elecciones y llega como presidente de nuestro país, y a Porfirio Díaz se le exilia. Pero sí hay una, volviendo al tema del espiritismo, sí hay una influencia importante de los escritos que tiene, de los escritos que hace Madero, supuestamente bajo la posesión de estos espíritus, en este caso de Raúl o de José, que eran familiares directos de Madero, que eran ancestros de Madero, uno su hermano y el otro, creo que mal no recordará, era su tío. Pero hay un escrito en particular, aquí tengo los diarios, son muy fáciles relativamente fáciles de encontrar. Incluso el historiador Alejandro Rosas hace una compilación de los escritos, donde quedan atestiguados precisamente, donde se puede constatar cómo es que estos espíritus le dictan a Madero lo que tiene que hacer. Entonces, fíjense, es que les estoy buscando aquí uno de los textos. Miren, aquí está uno. Este se dicta en San Pedro en octubre 30 de 1908 y lo dicta José. Le dice: hermanito mío muy querido, tu destino es grandioso, tienes una importantísima misión que cumplir. Es preciso que en todos tus actos estés a la altura necesaria. Sobre ti pesa una responsabilidad enorme. Has visto, gracias a la iluminación espiritual que de nosotros recibes, el precipicio a donde se precipita tu patria. Cobarde de ti si no la previenes. Has visto igualmente el camino que debe de seguir para salvarse. Desventurado de ti si por tu debilidad, tu flaqueza, tu falta de energía, no la guías valerosamente por ese camino. Ten fe, ten valor, ten constancia y vencerás. Y hay un último escrito de noviembre 1 de 1908, bueno, por lo menos de los que nos ofrece el historiador Alejandro Rosas, donde dice: nuestros esfuerzos están dando resultados admirables en toda la República y en todas partes se nota cierto fermento, cierta ansiedad que tu libro va a calmar. Él escribe dos libros, precisamente uno es La no reelección y el otro, ahorita recordaré su nombre, pero son dos libros que ya estaban circulando. Y él dice que tu libro va a calmar, a asentar y que tus esfuerzos posteriores van a encauzar definitivamente. Cada día vemos claro el brillante triunfo que va a coronar tus esfuerzos. Ahora sí, podemos asegurarte, sin temor de incurrir en un error, que el triunfo de ustedes es seguro en la primera campaña. El general está cometiendo torpeza sobre torpeza, y es que está poderosamente sugestionado por nosotros, que queremos que no vaya a ser un obstáculo para el restablecimiento de la libertad en México. Ahora podemos ejercer grandísima influencia sobre él, porque ya no tiene el vigor de antes, y su energía ha decaído considerablemente, a la vez que las poderosas pasiones que lo movían han amortiguado con los años. Ni los que lo rodean sienten el apego a su persona que sentían hace algunos años, pues con tanto tiempo de poder absoluto se ha hecho cada día más déspota con los que lo rodean, que le sirven por miedo o por interés, pero no por amor. Y esto lo firma José. Entonces, como les decía hace un momento, es cuestionable el tema, ¿no? No podemos asegurar que realmente haya habido unas presencias espirituales. Incluso hay quienes dicen que pues eran manifestaciones de la psique de Madero, que no eran propiamente espíritus, ¿no? Es así como de repente la ciencia oficial ha querido explicar los fenómenos espirituales que se dan en estas prácticas del espiritismo. Pero es interesante cómo es que Madero, aún siendo manifestaciones de sí mismo, manifestaciones de su propia psique, logra contactar con dos fuerzas o con dos figuras que le dan el valor de poder enfrentarse en ese momento al sistema que estaba imperando, que era el de Porfirio Díaz, que le da el valor precisamente para enfrentarse a él, y sobre todo que sí logra contactar con la gente, que sí logra generar un espíritu de unión entre ciertas figuras, que ya después, como bien sabemos, acaecida la muerte de Madero en 1913, estos grupos se fragmentarían, incluso estos caudillos empiezan a enfrentarse entre ellos por no poder llegar a consensos, porque ahora cada quien estaba persiguiendo sus propios deseos, sus propios propósitos,
teníamos a Emiliano Zapata, Obregón, Calles, Carranza, o sea, ya eran muchas figuras y ya era todos contra todos, al final fue un revoltijo enorme, pero en su momento Madero sí logró unir, ¿no? Sí logró este movimiento que permite, que logra sacar a Porfirio Díaz del poder, aunque para algunos es cuestionable porque dicen que de todas maneras Porfirio Díaz ya se iba, pero por lo menos se logra una elección democrática, ¿no? y gana legalmente Madero. O sea, sí logra Madero canalizar todo este hartazgo social que estaba ya presente en esa época. Como sea, tarde o temprano ya todo era un polvorín, o sea, todo estaba a punto de estallar, ¿no? Y Madero es quien logra canalizar todo esto y lo lleva hacia un sendero ya tangible. Y es increíble lo que logra Madero. Haya habido espíritus reales o no, es Madero quien lo logra a través de esta inspiración, llamémosle mística, llamémosle divina. Y eso creo que es muy valioso de anotar, ¿no? de ver. Y es así como empieza la Revolución Mexicana, una revolución que aún creo que no se termina una evaluación, no se logra llegar a un consenso de quiénes fueron los ganadores, quiénes fueron los perdedores. Es más, incluso estaba yo buscando cuándo realmente termina la Revolución Mexicana. Incluso ni en eso hay una definición, pero sí hay, por ejemplo, etapas claras de la Revolución. Se las voy a comentar brevemente. Hay etapas muy claras de la Revolución que quedan muy bien plasmadas en un texto que encontré. Ahorita se los estoy aquí buscando, permítanme tantito. Y aquí está, tenemos la primera etapa, se dio entre 1910 y 1911, que es la caída de Porfirio Díaz y la llegada de Madero al poder. La segunda, de 1911 a 1913, que es cuando Madero ya en el poder solicita el desarme de Zapata y Orozco, quienes consideraron a Madero como falso y un enemigo por no cumplir con la entrega de tierras a los campesinos. Luego, de 1913 al 17, sería la tercera etapa, que se le conoce como la Decena Trágica, que es cuando Victoriano Huerta encabeza una rebelión contra Madero, lo mata y asume el poder. Además, disuelve el Congreso de la Unión, arresta a los diputados y senadores que estaban en su contra. Y ya la última etapa, que es más o menos en donde se ponen de acuerdo varios historiadores, que es de 1914 a 1917, que es donde Huerta es exiliado del país. Se presenta un conflicto armado entre los llamados convencionalistas revolucionarios y los constitucionalistas, y terminaría esto con la elaboración de la Constitución de 1917. Aunque, insisto, hay discusiones todavía al respecto. Hay quienes dicen que la revolución finaliza en 1920 con el ascenso al poder de Adolfo de la Huerta, o en 1924 con el mandato de Plutarco Elías Calles, y hay quienes se van hasta 1940, que es cuando termina el llamado Maximato, que es cuando Calles está en el poder, y que en teoría es cuando se termina ya la Revolución Mexicana. Hablando del Maximato, fíjense que de ahí les tengo un tema bien interesante, que ya en breve estaremos atendiendo, pero esto en un especial que vamos a hacer, que es acerca de la sucesión presidencial de 2018, en la opinión de un astrólogo, y en este caso el astrólogo pues soy yo. Entonces ahí les tengo una comparativa entre el Maximato y lo que está ocurriendo en este momento en nuestro país. Está muy interesante el ver qué ocurrió en esos años del Maximato, y qué relación tiene esa etapa con lo que está pasando en este momento en nuestro país, porque ahí me baso en los movimientos astrológicos, y es ahí donde paso ya rápido al siguiente tema antes de concluir. ¿Qué estaba pasando en el cielo mexicano en plena etapa de la revolución? Si tomo como referencia la fecha de inicio de la revolución, porque ese es otro detalle interesante, el Plan de San Luis agendaba tal cual el inicio de la revolución, o sea, el 20 de noviembre de 1910 a las 6 de la tarde tiene que empezar la rebelión. Eso es bien interesante, o sea, ya había fecha, hora, lugar y todo para poder empezar el momento de rebelión.
Entonces, basándome en esa fecha, 20 de noviembre de 1910, contraponiéndola con la de la carta natal, que ya saben que yo uso, que es la de la carta natal mexicana, que para mí es la de el 28 de septiembre de 1821, tenemos que ya para este momento había pasado una conjunción muy importante, que es el Saturno transitando con el Saturno natal. Ya había pasado, ya se había disuelto la conjunción directa. Sin embargo, este tipo de conjunciones son muy potentes, son muy fuertes. Entonces su efecto, su duración, y lo entrecomillo, tiende a trascender más allá del tiempo en el cual es aplicativa la conjunción. En una persona, la conjunción Saturno-Saturno es el momento de maduración. Por lo regular se da cada 30 años, es decir, cada periodo de 30 años se da un proceso evolutivo importante. Entonces, en una persona, por ejemplo, la etapa de los 30 años es cuando se da la primera conjunción Saturno-Saturno, ¿no? Es una crisis de identidad, es una crisis hacia dónde voy, quién soy, qué he hecho, qué no he hecho. Y es precisamente esta etapa Saturno-Saturno es una etapa más de maduración de nuestro país. Pero además en este momento, justamente el 20 de noviembre de 1910, estaba sucediendo ya la cuadratura de Urano cuadrado con el Saturno natal, Urano en tránsito. Entonces aquí viene precisamente la necesidad de desprenderse de los viejos patrones, pero como es una cuadratura, el desprendimiento es violento, es agresivo. No crean que es así como lindo, no es amable, es bastante violento. Entonces, y Urano tiene una relación con México muy interesante. Cuando son aspectos negativos, realmente es violento. Urano, cuando se relaciona con la carta natal de México, por lo que he estado analizando por diversos momentos de la vida de México, Urano en aspecto negativo, con algún planeta importante en la carta natal de México, es verdaderamente violento, es sofocante. Urano no es compasivo con nosotros en ese aspecto. Entonces ahí Urano, haciendo la cuadratura con Saturno, pues indica precisamente el movimiento, la rebelión, muy acorde la rebelión, y cómo es que empieza este proceso de destrucción. Realmente ahí ya está un aspecto aplicativo, y en ese caso ya la rebelión es ese Urano, cuadratura con Saturno, y curiosamente Urano en Capricornio en ese momento, ¿no? Es un momento en el cual a nivel mundial incluso se da un reordenamiento de varias instituciones, de varios poderes, y nuestro país pues sí le tocaba también, ¿no? De un modo u otro, esta nueva configuración del poder, que se da precisamente a través de un acto de rebelión, como lo es la cuadratura de Urano con Saturno. Entonces, el cielo mexicano, muy interesante en ese instante. Saturno, la conjunción Saturno-Saturno acababa de pasar, que es el proceso de maduración, y a su vez está dándose la cuadratura, Urano con Saturno, que insisto es la rebelión, pero es una rebelión violenta, es una rebelión agresiva. Entonces, todo esto buscando un nuevo orden, buscando una nueva forma. En este caso, como se da todo en la casa 1, una nueva forma de identificar a lo mexicano. Entonces, definitivamente Porfirio Díaz ya para ese momento ya no era parte, o ya no podía ser parte de un nuevo México que se estaba gestando de acuerdo a esta cuadratura. Y bueno, pues así las cosas con la Revolución Mexicana. Se quedaron muchas cosas todavía aquí pendientes en relación a este tema. Es un tema realmente interesante, apasionante. Yo les invito a que, si tienen curiosidad, bueno, pues podemos entablar una charla más profundidad por otros medios, ya sea a través de los comentarios a través de YouTube, a través de este canal, o bien a través de la fanpage de Jair Guerrero. Entonces, ahí háganme sus acotaciones, háganme sus comentarios, sugerencias, que serán muy bien recibidas por mí. Les recuerdo 2282-430996, mi número de contacto para consultas de tarot o astrología. Y además quiero agradecer a Expresatura, servicios de peluquería a domicilio, su amable apoyo para la ejecución, realización, producción de este humilde programa Café Esotérico Radio. Y bueno, me despido, soy Jair Guerrero, nos estamos encontrando aquí la próxima semana con más temas interesantes, y pues hasta la próxima, bye.